Bueno, antes de empezar, hemos tenido un problemilla y queremos pediros un favor que nos ayudéis, porque es que realmente no tenemos muy claro qué contaros en esta presentación, ¿vale? No tenemos muy claro qué sabéis cada uno, a qué nivel estáis sobre Audience Targeting y no tenemos muy claro cómo enfocar la presentación, ¿no? Entonces, querríamos, por favor, que sacarais todos la aplicación móvil del evento y que fuerais a la parte de encuestas en directo, ¿vale? Vais a ver una pregunta allí. Tenéis que ir a la parte de encuestas en directo en la aplicación móvil. Los que no tengáis la aplicación podéis ir a esta dirección que os sale aquí en pantalla, ¿vale? Para hacer lo mismo, pero si tenéis aplicación móvil pues es mucho mejor, desde la parte de encuestas en directo. Y vais a responder a esta pregunta, ¿vale? Para ver un poco cómo enfocamos la presentación. Vamos a ver las respuestas en tiempo real aquí. De momento hay un voto que ha dicho que nada. Si podéis ir votando, va a ir cambiando en tiempo real la presentación. ¿Vale? Esto es muy importante para nosotros porque ahora podemos ver un poco cómo está la audiencia, en qué nivel está y podemos ver hacia dónde enfocaros la presentación mejor. ¿Vale? Estamos viendo que hay un conocimiento relativamente medio, ¿no? Principalmente la gente tiene un conocimiento, bueno. También quedaros con el color, ¿vale? El color verde es la gente que ya sabe cómo extenderlo, el color amarillo es la gente que lo conocía antes de este evento pero no tiene mucho conocimiento, el rojo es que no sabéis prácticamente nada, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que vamos a hacer ahora entonces, ahora que tenemos un poco más claro qué es lo que contaros, ahí va. Vale, lo que vamos a hacer ahora entonces es que ahora que os tenemos segmentados, sabemos que sois la gente de los verdes, los amarillos y los rojos, vamos a ofreceros una presentación a medida para cada uno de vosotros, ¿vale? Vamos a dividir la pantalla en 4, entonces vamos a intentar, ojalá pudiéramos dividirla en 2, hubiera sido más fácil, moveros la sala, ya teníamos todo dividido, pero bueno, vamos a intentar dividiros en 4 y cada uno pues que se centre en su parte de la presentación que va orientada a lo que conocéis, ¿de acuerdo? Entonces, lo que habéis pinchado en la opción que ya conocíais bastante, vamos a contaros sobre todo cómo funciona Audience Targeting 2.0 y los nuevos puntos de extensión que acaba de explicar Juan con las campañas y el multicanal, ¿vale? Los que habéis pinchado en amarillo, que eres la mayoría, que conocíais un poco pero no demasiado, vamos a haceros un repaso por todos los puntos de extensión de Audience Targeting para que sepáis lo que se puede extender y qué es lo que tiene este framework, ¿no? Para los que habéis pinchado en el botón rojo, que no conocíais casi nada, pues vamos a haceros una breve introducción a qué es Audience Targeting y cómo funciona. Y a los que no habéis respondido nada, pues bueno, podéis mirar esta parte de la pantalla y así estáis entretenidos durante el resto de la presentación, ¿de acuerdo? La verdad es que no podemos hacer esto, realmente no va a ser funcional porque somos mucha gente y no es el canal apropiado para hacer 4 presentaciones en paralelo, con lo cual vamos a intentar haceros un repaso rápido por todos estos puntos, pero si hubiéramos tenido un canal más adecuado hubiéramos intentado dividirlo en 4 realmente el mensaje que vamos a transmitiros hoy. Esta es un poco la idea de Audience Targeting. Audience Targeting, para aquellos que lo conozcáis y los que no mucho, es una aplicación para 6.2, para LiveRay 6.2, que está en el Marketplace, podéis ir allí e instalárosla. Y al igual que LiveRay es una plataforma muy útil para construiros un portal que muchas veces os da ya mucho hecho, a lo mejor os da un 80% para todos los portales que hay en el mundo, pero luego ese 20% que es ya muy característico de vuestro negocio, pues hay que construirse a la medida. Pues con Audience Targeting pasa un poco igual. Es una aplicación que cubre el 80% de los casos que nosotros conocíamos sobre segmentación de usuarios, creación de campañas, pero siempre para llegar a todos los negocios hace falta esa pequeña parte. Entonces, nuestro objetivo fue hacerlo muy sencillo de customizar para que sea muy sencillo meter vuestra lógica de negocio dentro de la aplicación, ¿vale? La idea es que sea un framework de desarrollo muy sencillo que os ayude a segmentar, a generar campañas y a mandar mensajes a la gente adecuada. Para todo esto hemos tenido siempre 3 piezas en mente muy importantes. La primera es que fuera modular. Audience Targeting como tal está compuesto de más de 90 pequeños modulitos que podéis utilizar como queráis. Entonces podéis quitar aquellos que no vayáis a utilizar o que no os gusten, reordenar, jugar con aquellos que ya están y reutilizarlos como queráis. Es una aplicación muy modular pensando en que todo sea fácilmente como piezas de Lego para poder jugar con ello. Si veis, ya conocéis la aplicación un poco, tenemos una vista como esta, que es la página para generar segmentos de usuario. Aquí utilizáis unas reglas para definir cuáles van a ser tus segmentos de usuario en vuestro negocio, ¿no? Tenemos una paleta a la izquierda, desde la cual podéis arrastrar elementos a la derecha, ¿no? Cada uno de estos elementos es un pequeño módulo de la aplicación. Todas las categorías que hay, cada una de ellas es un módulo y cada elemento de aquí abajo también es un módulo. Entonces, es muy sencillo, tenéis un montón de herramientas para poder desactivar los que no queráis o jugar con los que ya tenemos para hacer todo lo que queráis, ¿vale? También era muy importante para nosotros, como os he dicho antes, que pudierais meter aquí vuestra lógica. No solamente quitar lo que nos guste, sino poder poner vuestra propia lógica de negocio y construir encima de ella. Esto supone, en nuestro caso,
que podéis añadir nuevas reglas a cualquier categoría ya existente para segmentar usuarios por distintos criterios que sean más específicos de vuestro negocio o incluso crear nuevas categorías también. Por ejemplo, aquí, pues una en función de la red hemos puesto aquí o de cualquier criterio que os aparezca, podéis utilizar cualquier información del usuario de la request para segmentarle en lo que a vosotros mejor os venga. La siguiente parte es la integrabilidad. Si hay sistemas externos, probablemente tengáis la información que ya queréis en otros sistemas. Si es un banco, pues tengáis una base de datos con las nóminas de los usuarios. Si es una empresa de seguros, con que tienen contratado. En cada negocio hay probablemente una lógica que ya tenéis en algún sistema que podéis utilizar para segmentar a los usuarios. Entonces, la idea era que si ya tenéis esa información en cualquier parte, o en una red social o en otro sitio, podéis utilizarla en Audience Targeting para segmentar en Liferay a vuestros usuarios. Entonces, por ejemplo, nosotros ya por defecto viene la aplicación con un montón de reglas para perfiles en Facebook, pero es muy fácil crearse reglas para segmentar a la gente por su perfil de LinkedIn o por el de Twitter o por Salesforce, por ejemplo. Salesforce es una contribución que hace poco tiempo hemos recibido de una persona de ventas de Liferay y la vamos a incluir en el paquete de reglas que publicaremos dentro de poco en el Marketplace. Y ahora va a contaros Eduardo un poco cómo funciona la aplicación y todos los puntos de extensión que tiene. Gracias, Julio. Bueno, para los que no conozcáis, Audience Targeting, de una forma muy sencilla, podéis imaginarlo como una máquina que os ayuda a mover vuestros usuarios de un estado inicial a un estado final. Para entender un poco los puntos de interacción que os ofrece Audience Targeting, vamos a echar un vistazo dentro de esa máquina. El primer proceso que encontramos dentro de nuestra máquina de Audience Targeting es el de clasificación. La clasificación se basa en reglas que evalúan si un determinado atributo de nuestros usuarios se corresponden con una determinada o cumplen una determinada condición. Como ha comentado Julio, en Audience Targeting le ofrecemos por defecto un montón de reglas, más de 30, que evalúan atributos tanto del perfil del usuario como de su contexto, de la sesión, como del comportamiento. Pero también hay reglas que evalúan información que procede de fuentes externas, como por ejemplo las redes sociales. Esto nos hace ver que las reglas pueden ser un punto de interacción muy interesante con nuestras aplicaciones, porque nos permitirían clasificar a nuestros usuarios en base a datos que son externos. Hacer esto es bastante sencillo, como ha explicado Julio. Audience Targeting es una aplicación modular y que además es extensible. Por tanto, es muy sencillo poder crear nuevas reglas para integrarnos con aplicaciones externas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos crear una regla que segmentara a nuestros usuarios en función del número de seguidores que tienen en Twitter para tener un segmento de usuarios influyentes en las redes sociales? Para hacer eso, simplemente, si conocéis ya las herramientas de desarrollo de Liferay, nosotros hemos extendido el SDK de los plugins para que con unos sencillos comandos podáis tener un esqueleto ya creado y muy básico pero funcional. Es decir, si lo desplegáis ya veríais vuestra regla en Audience Targeting y simplemente vuestro trabajo como desarrolladores sería ir completando, digamos, los puntos donde se define el comportamiento ya de vuestra propia regla. Por ejemplo, en el método de evaluación definiríamos, en este caso, en este ejemplo de Twitter, nos conectaríamos con la API de Twitter, consultaríamos el número de followers que tiene nuestro usuario y devolveríamos true o false si cumple o no un determinado umbral. ¿Vale? Luego, en otros métodos podemos definir el icono, la categoría, podemos, por ejemplo, definir cómo se guarda la configuración de la regla. También podemos configurar la interfaz gráfica de nuestra regla, es decir, lo que va a ver el administrador cuando configure esta regla. En este caso, por ejemplo, una cajita para indicar el número de los followers que determinan si eres influyente o no. Y finalmente, te tienes que encargarte de tus dependencias. Normalmente, cuando te integras con una API externa, pues usarás una serie de librerías, entonces te interesará indicarlo tanto para las dependencias de runtime como las de build time. Las reglas se utilizan para generar segmentos de usuario, que son pues, los tipos de usuarios a los que queremos mostrar nuestro contenido. Además de las reglas que permiten, como hemos comentado, que Audience Targeting se integre con otras aplicaciones, ¿qué ocurre si queremos que otras aplicaciones se integren con Audience Targeting? ¿Vale? Una integración bidireccional. Para eso, Audience Targeting ofrece una API muy completa. Concretamente, en el caso del proceso de clasificación, esta API os permite consultar los segmentos de usuario que están definidos y, por ejemplo, a qué segmentos pertenece un determinado usuario. Eso es un ejemplo de la consola que ofrece Liferay para probar esta API remota. Pero si esa API no fuese suficiente y necesitáis algo específico para vuestra aplicación, vuestras reglas pueden incorporar su propia API, que quedaría expuesta a esas aplicaciones, de tal manera que os garantizaría una buena interacción bidireccional.
El siguiente paso dentro del proceso de esta máquina de audience targeting es lo que llamamos el targeting o el envío de contenido dirigido a los segmentos de usuario que hemos detectado en el proceso de clasificación. Ese envío se realiza a través de canales. Juan acaba de explicar que una novedad de Audience Targeting 2.0 es el soporte de multicanalidad. Ya la web no es nuestro único canal, sino que un canal puede ser, por ejemplo, SMS, una aplicación móvil, una notificación push o email. Como ocurre con las reglas, los canales también son extensibles. Es decir, podríamos crear, siguiendo un poco el ejemplo que comentamos antes, un canal que enviara mensajes a través de Twitter a los usuarios que son más influyentes. Para hacer esto, el proceso es prácticamente igual que el que hemos explicado para las reglas. Se crea un primer esqueleto del proyecto y simplemente tenéis que ir añadiendo los puntos correspondientes la lógica de vuestra regla. Por ejemplo, aquí podríamos programar, utilizando las opciones de scheduling de Liferay, una tarea para que cada cierto tiempo se envíen mensajes de Twitter al segmento de usuario que deseamos. Como ocurre en el caso de la clasificación, también para el targeting ofrecemos una API con la cual se pueden consultar, por ejemplo, las campañas que están en este momento dadas de altas en el sistema. Y de la misma forma que ocurría con las reglas, los canales también pueden exponer una API específica para integrar las aplicaciones con Audience Targeting. La última parte de este proceso, de esta máquina de Audience Targeting, es la monitorización. En este caso, lo que nos interesa es evaluar el comportamiento de nuestros usuarios para ver cómo de bien funciona nuestra segmentación y nuestras campañas. Para hacer esto, ofrecemos lo que llamamos reports y métricas, como os ha mostrado Juan en la charla anterior. Y como ocurre con el caso de las reglas y los canales, también son componentes que vosotros mismos podéis añadir en el sistema. Concretamente, en este ejemplo, podríamos evaluar el impacto de un determinado tópico, un determinado tema de nuestra campaña en las redes sociales para ver si este conjunto de esa clasificación de usuarios y este envío de mensajes está teniendo éxito. También ofrecemos una API con la cual aplicaciones externas podrían consultar las analíticas que hemos ido almacenando e incluso podrían proporcionar sus propias analíticas. Por ejemplo, una aplicación nativa podría, a través de esta API, añadir eventos específicos de los que haga el usuario sobre esa aplicación. Con esto podría pensar, bueno, este es para crear un report, el procedimiento es el mismo que tendríamos para las reglas o para los canales. Utilizar nuestro SDK, crear el esqueleto y modificar aquellas partes del código que definan el funcionamiento específico de nuestro report en este caso. Todo esto está documentado en la guía. Con esto podría parecer que hemos terminado nuestro proceso, pero Audience Targeting es un sistema iterativo. Es decir, como los usuarios irán cambiando de estado, constantemente vamos a tener que volver a clasificarlos, volver a enviarles contenido para el nuevo segmento de usuario que pertenecen y volver a monitorizarlo. Bueno, esta diapositiva es nueva. Quería aprovechar para comentar algunas buenas prácticas, porque en otros eventos hemos tenido workshops y hemos podido entrar más en detalle. Cuando se trabaja con aplicaciones externas para integrarnos, obviamente hay que seguir unas buenas prácticas. Por ejemplo, hay que intentar optimizar el acceso mediante caché, es decir, pensar, por ejemplo, en una interacción con Twitter. Habría que evitar estar constantemente evaluando el número de followers de un usuario, sino hacerlo en cachear información y hacerlo en una ventana de tiempo más limitada. Y otro aspecto muy interesante que queríamos aprovechar para comentar es que es interesante centralizar de alguna forma la configuración de nuestra interacción con aplicaciones externas. Imaginaos que tenemos esos tres elementos, la regla, el canal y el report, integrados con Twitter. Tendríamos que almacenar en cada uno de ellos nuestras credenciales, nuestro token de acceso de Twitter. Y eso podría ser un dolor de cabeza. Para solucionar esto, una de las novedades que acompañan a Audience Targeting 2.0 es el Consumer Manager. Consumer Manager es una aplicación que trabaja con Audience Targeting, pero es independiente de ella, que nos permite centralizar toda la configuración de la interacción con aplicaciones externas. Por ejemplo, en nuestro caso de Twitter, agregaría una nueva aplicación, un nuevo consumer, con los tokens de acceso de mi cuenta de Twitter para que cualquier otra extensión que cree con Audience Targeting pueda consultarlo a través de este caso. Si tuviese que revocar un token simplemente y generar uno nuevo, modificaría esta configuración, pero no tengo que tocar el código de la configuración ni de mis reglas, ni de mis canales, ni de mis reports.
podéis encontrar un ejemplo completo de cada uno de estos 4 tipos de módulos que os hemos comentado en esta dirección de GitHub. Vale, pues ahora, como ha contado Eduardo el proceso, la parte que nos queda después de segmentaros y enseñaros un mensaje a medida sería medir si esto realmente ha funcionado o no. Entonces, vamos a pediros de nuevo que vayáis, por favor, a la encuesta otra vez. Ahora la hemos cambiado, vamos a tener una nueva. Y ahora, ¿cuánto sabes? La segunda pregunta. Y vamos a pedir, por favor, que de nuevo digáis cuánto sabéis ahora para que veamos si realmente ha evolucionado, si ha surgido efecto, ha habido una conversión a raíz de esta campaña que hemos hecho hoy. Vamos a ver. Bueno, por lo menos no hay ninguno rojo. Parece que la cosa... Bueno, pues en este caso, como podemos ver, nuestra impresión es que sí que ha surgido efecto. Hemos conseguido... Bueno, hay alguno rojo. Bueno. Claro, menos que antes lo dicen, antes lo ponen. Destacaríamos que el sector verde, por ejemplo, ha aumentado mucho. Ha habido mucha gente que se ha convertido, con lo cual esta gente, a lo mejor ahora les mandaríamos un mensaje distinto. Y a la gente, pues, en distintos sectores, pues iríamos viendo su evolución y mandaríamos un mensaje más personalizado en función de lo que hubiera ocurrido, ¿no? Como decía Eduardo, esto es iterativo. Y nos va a suponer pues, hacer varias iteraciones en el proceso que nunca acaba realmente de comunicarte con tus usuarios y conseguir pues, gente que realmente al final lleves de un estado a otro, que lleguen a conocer lo que nosotros queremos. Basados en esta votación, de nuevo, vamos a segmentaros otra vez en 4 y vamos a mandaros 4 mensajes distintos, una vez más, a los que habéis elegido la opción verde, que ya sabéis bastante más, pues queríamos comentaros que estamos planteándonos, ya que no ha habido tiempo aquí, no nos ha cabido el tiempo de introducir un workshop que tenemos preparado sobre Audience Targeting, pues lo vamos a hacer probablemente en nuestras oficinas en los próximos meses, con lo cual, si estáis interesados, contactarnos. Ahora os dejamos el email y os mandaremos ya pues, más detalles de la fecha para que podáis venir a hacer ahí un workshop en el que haríamos pues, todas las que me ha contado Eduardo, la regla de integración con Twitter, por ejemplo, también cómo mandar mensajes en un canal nuevo a través de Twitter y cómo medir esos tweets, por ejemplo, pues haríamos todo ese tipo de cosas en un taller, con lo cual, si estáis interesados, escribirnos si podéis venir allí a hacerlo con nosotros. A los que no estéis tan interesados, pero os sigue interesando, no tengáis el tiempo o la facilidad de venir, deciros que en la Developer Network, en dev.liferay.com, hemos creado tutoriales para todos los puntos de extensión, con lo cual también podéis seguirlos allí, podéis ir y tenéis cómo crear nuevas reglas, nuevos canales, nuevos reports, cómo utilizar la API para utilizar estas aplicaciones, cómo enviar analíticas, todo está documentado y además con ejemplos, que al final te guía por todo un ejemplo de cómo hacerlo y al final viene el zip para que puedas bajártelo y tener todo el ejercicio completado también. Con lo cual os recomiendo que vayáis a la Developer Network y podáis allí ver toda la información sobre cómo está en Audience Targeting con estos tutoriales que son muy completos. Los que habéis pinchado en rojo, que seguís sin conocer mucho Audience Targeting, también tenemos una guía de usuario, con lo cual podéis ir a la Developer Network, pero en la parte de Discover tenéis también una serie de guías sobre cómo funciona la aplicación. Todo qué es lo que hace, cómo se puede utilizar, con capturas de pantalla, con vídeos, que explica cómo se puede utilizar para sacarle el máximo partido. Y a los que no habéis votado nada otra vez, pues bueno, probablemente esto ha sido lo que ha ocurrido durante la presentación en vuestras cabezas. Y por nuestra parte, no mucho más. Agradeceros que hayáis venido. Si tenéis cualquier duda, estamos pues, deseando responderoslas. Y también, por favor, pues, votar en la aplicación para que sepamos si os ha gustado o no. Y muchas gracias.